Que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, esté pendiente de tu vida y de mi vida a cada momento, en cada situación. Saber eso, mi hermano, y entender que Dios tiene en control todas las cosas y que nuestra vida está en la palma de sus manos, nos da seguridad y nos da esperanza. ¿Se imagina usted cómo estaríamos caminando, transitando por el mundo sin saber que alguien nos sostiene, que alguien nos ayuda, que alguien nos mantiene de pie en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida? Porque ¿cuántos pasamos pruebas? A ver, en esta semana, ¿cuántos hemos tenido alguna dificultad, alguna prueba, alguna situación difícil? Creo que todos, ¿verdad? No existe ser humano que no pase por alguna dificultad durante toda su vida. Y el hecho de ser creyentes, el hecho de ser hijos de Dios, de ninguna manera nos va a eximir de ello, y hoy vamos a hablar acerca de eso, pero antes quiero invitarle a que pueda inclinar su rostro y podamos entregarle este tiempo al Señor. Amén. Padre precioso, en el nombre de Jesús te adoramos. Te agradecemos por la vida en primer lugar, porque es un regalo maravilloso que podamos estar con vida aquí, Señor. Gracias por ello, Padre. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable, que nuestro entendimiento sea abierto a través de tu palabra, Señor, ministres nuestro corazón, cambies nuestra manera de pensar y en consecuencia cambie también nuestra manera de vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Porque el Señor cambia nuestra manera de pensar y en consecuencia cambia nuestra manera de vivir. Amén. Entonces vamos con el tema de hoy, vamos a hablar acerca del sufrimiento como una experiencia universal. Y usted sabe que el sufrimiento, ese dolor físico, ese dolor emocional al cual somos expuestos de alguna manera, es algo de lo que no nos podemos librar, ¿verdad? Como seres humanos. Todos nosotros experimentamos ello en algún momento de nuestra vida. Y así como el dolor físico, no todas las personas tienen, vamos a decir así, la misma tolerancia al dolor. Por ejemplo, nosotros los varones no podríamos resistir un alumbramiento, ¿verdad? No hemos sido diseñados para soportar tal nivel de dolor. Yo recuerdo a mi padre, hace muchos años, yo era un niño, retorcerse de dolor porque tenía un cálculo renal que le estaba en ese momento afectando. Dicen que es lo más parecido a los dolores del parto, el dolor de un cólico renal, ¿no? Espero nunca padecer esa situación, pero si usted lo ha padecido, usted es mamá y sabe de lo que estoy hablando, no todas las personas tienen el mismo nivel de tolerancia al dolor. Algunas lo soportan más, otros lo soportan menos. Lo mismo pasa con el dolor emocional. Hay personas que toleran mucho más el dolor, otras que no, pero todos de alguna manera somos afectados por ello y tiene un impacto en nuestra vida. ¿Cuántos tal vez hemos tenido la pérdida de un ser amado? En lo particular sí he perdido personas cercanas, personas amadas, pero por gracia de Dios aún no, porque sé que es la ley de la vida hasta que el Señor venga, o si el Señor me lleva antes o viene antes, no lo voy a pasar. Pero es la ley de la vida que cuando uno pierde a alguien, experimente ese quebranto, ese duelo, esa mutilación que siente alguien que pierde algo de sí. Porque una persona después de experimentar el dolor por una pérdida, ese sufrimiento, no vuelve a ser la misma. Y eso es parte de nuestra humanidad. Mientras que estemos en esta tierra, vamos a estar sujetos a esa realidad en cada momento, en cada situación. Hay dolores de otro tipo, por supuesto, como puede ser la pérdida de un empleo, por ejemplo, ¿no? O el mudarse de un lugar donde usted ha estado arraigado durante toda su vida y de pronto cambiar de aires porque el Señor se lo lleva a trabajar o a vivir fuera del país, desligarse de su familia, de sus seres queridos, de su forma de convivir, aprender una nueva cultura, un nuevo idioma. Cosas como esas son chocantes, ¿verdad? Causan dolor. ¿Cómo podemos aprender a poder manejar esas circunstancias? Estamos expuestos y no somos ajenos a esas situaciones. Por eso en el principio que vamos a ver y sobre el cual vamos a desarrollar lo que el Señor nos quiere hablar hoy, es que el creyente sufre como cualquier ser humano, ¿sí? Lamentablemente existen doctrinas equivocadas, doctrinas satánicas, diría yo incluso, porque son orientadas por el enemigo, que hacen vender el evangelio como que es la cura o la solución para todos nuestros problemas. Que cuando llegas a Cristo Jesús, pues se acaban los problemas en tu vida, que todo va a ser color de rosa, que todo va a estar bien. Pero ¿cuántos aquí sabemos que no es así? ¿Verdad? ¿Cuántos aquí experimentamos día tras día y sabemos que eso no es así? Ahora, ¿eso hace a Dios malo? ¿Eso hace a Dios mentiroso?
Eso hace a Dios como que incumple sus promesas y que realmente está ajeno a lo que nos pasa. Y si por supuesto a los dolores convencionales o situacionales de la vida le agregamos a la persecución que muchos sufren por su fe. En el plano natural, de repente hasta en el trabajo somos objeto de burla, de rechazo o de discriminación. Eso es lo más común. En otros lugares, mi hermano, los creyentes, nuestros hermanos en la fe, son perseguidos, son asesinados, son despojados de sus posesiones, alejados de sus familias, puestos en prisión por proclamar con libertad a Jesús. Y sin ir muy lejos, hace muchos años aquí en nuestro Perú, aquellos que tenemos un poco de memoria de lo que pasó en el tiempo del terrorismo, ¿no? Qué difícil era ser pastor, ¿verdad? Sobre todo en provincia, sobre todo en la sierra, sobre todo en la selva, donde los senderistas venían, invadían las localidades, entraban a las iglesias, mataban a los pastores inclusive, porque entendían al cristianismo como ellos lo veían como una ideología que era totalmente contraria a sus ideas y que frenaba su avance. Pero el hecho de ser creyente definitivamente no nos exime de las situaciones difíciles. Esto me hace recordar las palabras del Señor Jesús cuando en Juan 16:33, y de repente si tiene su Biblia o desea anotarle, porque el Señor les decía estas palabras a sus discípulos: les he dicho todo lo anterior, y subraya eso porque vamos a hablar de eso un momento, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. En la otra versión, en la Reina Valera, dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero anímense, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. O sea, el mismo Señor Jesús en sus palabras dirigiéndose a sus discípulos en prácticamente las últimas horas o los últimos días que le quedaban en la tierra, ya les estaba advirtiendo. Si usted lee el capítulo completo de Juan, el 16, el Señor les está hablando acerca de que era necesario: hoy día me tienen con ustedes, hoy estoy con ustedes, hoy disfrutan de mi presencia, hoy puedo hablar con ustedes cara a cara, pero dentro de poco tiempo ya no me van a ver, dentro de poco tiempo ya no voy a estar entre ustedes, tengo que partir. Y cuando eso suceda, ustedes van a ser objetos de burla, ustedes van a ser objetos de persecución, porque el mundo me aborrece, a ustedes también les va a aborrecer. Entonces, todo lo anterior, lo que les he dicho, se los he dicho para que estén tranquilos, para que tengan paz, para que estén advertidos de que se vienen momentos difíciles, de que van a seguir viviendo situaciones complicadas. Pero ¿saben qué? Les dejo una promesa, les dejo una esperanza, les dejo la seguridad de que yo voy a estar con ustedes en todo momento. Amén. Queremos partir de eso porque tenemos en primer lugar una garantía: vamos a padecer aflicción y sufrimiento. Es inevitable. Pero la garantía mayor, la garantía más importante es que aún en medio de esas situaciones, el Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos estamos seguros de eso? Amén. Claro que sí. Ahora, como arma de maldad, el enemigo de nuestras vidas utiliza el dolor y el sufrimiento para hacer que muchas personas no se acerquen al Señor. Porque utilizan la siguiente retórica, y seguramente usted la ha escuchado, ¿no? ¿Por qué si existe un Dios bueno? ¿Por qué si existe un Dios que ama tanto al mundo, permite que existan las pandemias, permite que existan las hambrunas, permite que existan las guerras, permite que existan tantas situaciones difíciles? ¿Usted está viendo lo que ha pasado en España recientemente en estos días con estas lluvias torrenciales en Valencia? La semana pasada nada más, cuán devastador fue este huracán que arrasó las costas de los Estados Unidos y arrasó con también las islas en el Caribe. Dicen los climatólogos, los científicos, que estos huracanes y estas tormentas que estamos viendo en este tiempo han ganado fuerza por consecuencia del calentamiento global, ¿no? Y perdóname que me detenga un momento en este asunto, pero es importante entenderlo porque el hecho de que la temperatura del mar aumente es como que alimenta de energía estas tormentas y hace que las devastaciones sean mucho mayores. Entonces, ¿acaso es que Dios no ama al mundo? ¿Acaso es que Dios no se compadece de la gente que sufre hambre y necesidad por estas situaciones? Porque mientras que en un lado las lluvias torrenciales destruyen todo a su paso, aquí nomás al norte en nuestro país la sequía está arrasando y en Piura no hay agua. Si usted está viendo las noticias, usted se está enterando de lo que está sucediendo. El reservorio de Poechos está en niveles bajísimos, no hay agua para los cultivos, mucho menos hay agua para la gente en sus casas. Entonces,
Son situaciones actuales y aquel que no teme al Señor, aquel que no conoce a Dios, puede tomar este argumento esgrimido por Satanás para decir cómo un Dios que ama tanto a las personas, cómo un Dios tan bondadoso puede permitir que existan todas estas cosas. Y si nosotros no creyéramos en el Señor y no supiéramos, por supuesto, lo que viene a continuación, pues podríamos también tomarnos de esa afirmación para poder rechazar el Evangelio. Entonces, en resumen de este principio, es que el sufrimiento es algo que experimentamos en nuestra vida y que vamos a seguir experimentando hasta que estemos juntos con Cristo por la eternidad. ¿Sí? No son noticias desalentadoras en sí porque nosotros tenemos esperanza, pero es necesario que lo tengamos en cuenta. Porque, de hecho, nuestra humanidad, y creo que cada uno de ustedes lo puede haber pasado en lo personal, yo también, ¿cuántos en medio de su oración en una situación complicada, difícil que está sucediéndole, ha ido a la presencia de Dios en son o en actitud de reclamo y decir, Señor, ¿por qué permites que a mí me pasen estas cosas? ¿Por qué permites? Si yo soy tu hijo, incluso podemos como que sacarle el currículum al Señor ahí en ese momento. Mira, yo he sido un siervo fiel, yo he hecho esto por ti, yo me porto bien, por así decirlo. Y sin embargo me están sucediendo todas estas cosas. Y nos ponemos en el plan de Job, que en algún momento sería bueno volver a estudiar el libro de Job. Como que le reclamamos a Dios del porqué de las situaciones que nos están pasando y no terminamos de entenderlo, ¿verdad? El sufrimiento es algo que vamos a experimentar en la vida y que lo vamos a experimentar hasta que estemos con Cristo en la eternidad. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? ¿Estamos de acuerdo en esa afirmación? Porque el mismo Señor Jesús lo ha dicho. Y de hecho, un error maligno es la falsa idea de que como hijos de Dios tenemos derecho. Mire usted, claro, soy hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y si soy hijo, soy coheredero con Él. Tengo todo lo que Él me pueda dar. Sin embargo, podemos atribuirnos el derecho de que tenemos la capacidad de tener una vida segura, una vida saludable, una vida sin problemas. Pero esto es una perspectiva maligna que incluso se enseña actualmente en muchas iglesias. La falsa doctrina de la prosperidad. No puede haber creyente pobre, ¿no? Y me hace recordar un pasaje mientras leía esto. Usted sabe que cuando uno saca de contexto un pasaje de la Escritura sirve para poder poner pretextos y hacer doctrina de manera equivocada y por supuesto desviarnos de la verdad. Mire lo que dice 28:13 de Deuteronomio, pero la primera parte, solamente la primera parte la voy a leer. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si yo solamente me detuviera en leer ese pasaje, ¿qué asumimos nosotros? Mira, el Señor ha prometido que te va a poner a ti por cabeza y no por cola, que siempre vas a estar adelante y que nunca vas a estar debajo. ¿Por qué? Porque eres pueblo de Dios escogido. No tienes por qué preocuparte, nunca te va a pasar nada malo. Pero si leemos el pasaje completo, y lo voy a leer solamente 3 versos, el 12 al 14, esto se da en el marco de advertencias de parte del Señor a su pueblo Israel, bendiciones por la obediencia, pero por otro lado, consecuencias o maldiciones de su desobediencia. Mire lo que dice Deuteronomio 28 del 12 al 14. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, dice, ¿para qué? Para que los guardes y los cumplas. Hay una condicional allí. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. O sea, esta promesa de Dios era una promesa real para el pueblo de Dios, pero estaba condicionada a que le sigan sirviendo, a que le sigan obedeciendo, a que no le den la espalda, a que no se alejen de Él. Ahora, a esto adicionalmente le añadimos que es una promesa directa, exclusiva para la nación de Israel. Para la nación de Israel. El Israel físico de ese momento, no está hablando del Israel espiritual, es una promesa dirigida
específicamente a la nación de Israel. Así que por mala interpretación de la Escritura, por mal entendimiento de lo que dice, podemos tomar pasajes, sacarlos de contexto y hacer una doctrina para apoyar situaciones que lo único que traen es mentira. ¿Qué dice Filipenses 4:13? A ver, eso sí se lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero ha leído usted completamente el capítulo 4 de Filipenses? ¿Sabe usted dónde estaba el apóstol Pablo mientras que estaba escribiendo esta carta? ¿Alguien sabe dónde estaba el apóstol Pablo? En la cárcel. Estaba escribiéndolo desde la cárcel, ¿correcto? Y si usted lee versos anteriores al 13 del capítulo 4, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está haciendo un resumen de su vida. ¿En qué sentido? De que él aprendió a vivir en medio de la abundancia, pero también aprendió a vivir en la escasez. Aprendió a vivir cuando todo estaba bien, pero también le tocó vivir las cosas difíciles, las situaciones complicadas, como la que estaba pasando en ese momento. Y cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere a que todas esas situaciones de su vida, las cosas buenas y las cosas malas, las puede vivir enfrentándolas con la frente en alto, porque es Cristo quien lo fortalece. ¿Lo podemos todo en Cristo que nos fortalece? Amén, claro que sí. Podemos enfrentar las buenas situaciones y las malas situaciones confiados en que es Cristo quien nos fortalece. Amén. Entonces, tengamos cuidado porque el enemigo es muy sutil y cuando no tenemos ese hambre o ese deseo de conocer más del Señor, simplemente tomamos lo que escuchamos, lo adoptamos y después tenemos errores. Lo mismo, por ejemplo, con el caso de la enfermedad. Salmo 91:10. Creo que el Salmo 91 lo conocemos, ¿verdad? Pero el 91:10 dice, no te sobrevendrá mal, ni la plaga tocará tu morada. ¿Qué significa? ¿Que nunca nos vamos a enfermar? ¿Cuántos tienen en este momento un control médico o un tratamiento que están tomando por alguna afección? Yo un tiempo, y de verdad que tengo que volverme a hacer un chequeo, estaba tomando aspirina todos los días porque tenía la hemoglobina muy alta, 17,8, un valor bastante elevado, mi sangre bastante gruesa. Entonces me mandaron a tomar aspirinas todos los días. ¿Para qué? Para regular mi flujo sanguíneo, para evitar la aparición de trombos, etcétera, etcétera. Entonces de repente usted tiene algún tratamiento por la presión, de repente usted tiene algún tratamiento porque tiene el colesterol elevado o porque está en una prediabetes y tiene que evitar justamente que se manifieste esta enfermedad terrible. Pues como creyentes las padecemos. Mi ojo izquierdo, por ejemplo, es perezoso, es ocioso. Mi ojo derecho trabaja doble, ¿verdad? Tengo que cuidarme de cualquier golpe, de cualquier problema en mi cabeza, porque podría afectar para siempre mi visión. Entonces, son cosas que nos pasan a los hijos de Dios y estamos sujetos a las enfermedades, estamos sujetos a padecer pobreza en algún momento de nuestra vida, al padecer escasez. Pero algo que siempre comentaba con mis hijos y aún con mi esposa, Dios no ha prometido darnos todo lo que queremos. Nunca. Él ha prometido darnos todo lo que necesitamos. Él nunca ha prometido en su palabra darnos todo lo que queremos. Lo que Él sí ha prometido es que de lo que necesitamos nunca nos va a faltar nada. Nunca va a faltar un plato de comida en tu mesa. Nunca va a faltar un techo bajo el cual dormir. Nunca va a faltar una chompa, un abrigo con el cual te abrigues del frío. Las otras cosas vienen por añadidura, si es que por la gracia de Dios Él te permite tener placeres y disfrutes. Ese es parte del cariño, del engreimiento del Señor con sus hijos. Pero Él nunca va a hacer que algo nos falte. Y de hecho, Dios me hizo acordar de una experiencia que les comparto rápidamente en este momento. Yo tendría la edad de más o menos 15, 16 años cuando esto pasó. Porque hasta ese momento yo tenía la idea de que contratar un seguro de salud o un seguro oncológico o un seguro de vida era algo pecaminoso. ¿En qué sentido? ¿Cómo voy a yo tratar de asegurarme dónde está mi fe en el Señor, mi dependencia de Dios, ¿no? O sea, ¿para qué voy a contratar un seguro de vida o un seguro oncológico si mi fe está puesta por completo en el Señor? ¿Dónde está mi dependencia de Dios? La Biblia no dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Pero cuando tuve esa edad, el Señor me hizo ver algo de muy de cerca, porque un pastor muy amado, y de hecho hace muchos años, ya yo era un niño todavía, pasó algo similar en la iglesia donde crecimos.
Fallecieron ambos de cáncer, ¿sí? Fallecieron ambos de cáncer. Usted sabe que el cáncer, si ha tenido algún amigo, familiar, alguien cercano que ha partido o está padeciendo el cáncer, sabe que es una enfermedad muy penosa y muy costosa, ¿verdad? Y que muchas veces las personas que no tienen dinero son las que parten más rápido. Es una realidad, ¿verdad? Es un tratamiento muy, muy caro. El que se enferma de cáncer para poder tratarse necesita recursos. Cuesta mucho tratar esa enfermedad. Pero dije, el Señor me abrió los ojos y dije, Señor, si ellos siendo tus siervos, siervos fieles, porque eran siervos fieles al Señor, han padecido esta enfermedad, sus familias han padecido situaciones complicadas para poder obtener los recursos para hacer tratar a su ser amado, y aún con todo esto han partido. Entendí definitivamente que todos, seas siervo, líder, pastor, lo que sea, estás expuesto, sujeto a una situación de estas, y que no tiene absolutamente nada de malo ni pecaminoso pensar en ser previsor para que si por alguna razón del destino Dios permite, porque no es que Dios mande la enfermedad, sino que Dios permite que padezcamos por alguna situación de esta, no dejar con una carga o con un problema a nuestra familia, en una situación de angustia, de dolor, de desesperación, porque como dice en el libro de Job, no piel por piel, ¿no? Todo lo que el hombre tuviese lo va a dar por su piel, por su pellejo, por su cuerpo, por su vida. Entonces, no tiene nada de pecaminoso, no tiene nada de malo poder ser previsor y poder ver una opción de estas. No es que estás dejando de confiar en el Señor, no es que te falta la fe, no es que estás anunciando la enfermedad para el futuro, de ninguna manera. Es una forma de ser previsor porque, repito, todos nosotros como seres humanos, mientras estemos en este envase, vamos a estar expuestos a ser afectados por el dolor o por el sufrimiento y se puede manifestar de diversas maneras. ¿Me está siguiendo? Amén. Son cosas que pasan, son cosas que obviamente no quisiéramos que nos sucedan, pero que si pasasen, pues tenemos que estar alertas y preparados, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué viene todo esto? Son realidades que no podemos negar, que seguramente las conocemos. En primer lugar, debido a la caída de Adán y la mujer, el mundo físico está sujeto a corrupción. ¿Por qué ocurren los desastres naturales y por qué se intensifican? Por acción del hombre, por consecuencia de su pecado. ¿Por qué existen las plagas, las pestes, las enfermedades? Por acción del hombre también, por consecuencia del pecado original en primera instancia que introdujo la muerte, pero porque el hombre también sigue incentivando, ¿no? Esto de que a veces son teorías conspirativas, yo no creo que sean tan conspirativas, porque sí considero que las industrias farmacéuticas tienen mucho que ver con las nuevas enfermedades y las cosas que suceden solamente por la ambición de tener más y más dinero. Y eso es algo totalmente pecaminoso, pervertido, corrupto, consecuencia de un corazón torcido por causa del pecado. Romanos 5:12 dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es parte de la vida, ¿sí? Desde que nacemos con una certeza de que un día vamos a morir. ¿Cuándo? ¿Cómo? En las manos del Señor estamos, ¿verdad? ¿Amén? Estamos en las manos del Señor. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos. Tenemos que vivir cada día agradecidos con el Señor, pero es algo que tendremos que experimentar en algún momento de nuestra vida. Y como resultado de la desobediencia, surgieron pues todas las enfermedades, todas clases de males que sufrimos todos sin ninguna excepción. Dice Romanos 8, del 18 al 22. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Los dolores de parto anuncian el alumbramiento. Los dolores de parto anuncian que una nueva vida viene en camino. La creación gime.
En este momento la creación, la naturaleza está gimiendo, está clamando por la manifestación de los hijos de Dios, está clamando por la manifestación del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Queda poco tiempo. ¿Cuántos años más? No nos podremos atrever a poner una fecha porque solamente el día y la hora la sabe el Señor, pero no basta con ver las señales de este tiempo para saber que dentro de algunos años no va a haber agua potable, que van a haber guerras por recursos naturales, que todo está de mal en peor y que el Señor pronto volverá. Amén. El Señor pronto volverá y volverá por una iglesia que lo espera preparada. Todo esto es una realidad que no podemos negar. Pero también Dios es misericordioso y Dios es fiel, porque Él nos protege de las consecuencias de este mundo caído, de algunas de ellas, ¿no? Lo hemos dicho hasta el momento, hay muchas cosas que no vamos a poder evitar. Una de ellas es la muerte física. Tendría que el Señor venir antes para que podamos ser transformados y no experimentar esa muerte física. Pero si eso no sucede, si demora en el tiempo, pues un día vamos a volver al polvo, ¿sí? Un día los gusanos nos van a comer, ¿verdad? Es parte de la vida, ¿verdad? Dios no promete, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, Dios no promete que nos va a proteger de todo lo malo que pueda suceder. Y tenemos que tenerlo muy en cuenta, inclusive cuando oramos por alguien o por nosotros mismos, ¿no? Por alguna situación de enfermedad, sobre todo porque esto es algo muy, muy común, ¿no? Cuando se te declara una enfermedad o alguien a quien amas o alguien viene y te busca, quiero pedirte oración porque estoy padeciendo esta enfermedad. Yo creo que la manera correcta de orar es con toda la fe, por supuesto, pidiendo y confiando en el poder del Señor, en la sanidad de Dios para su vida, pero siempre poniendo las cosas para que sean hechas según la voluntad del Señor, porque es al final Él quien decide o no obrar milagrosamente en la vida de alguien que lo necesita. Porque puede pasar que el Señor te esté diciendo realmente en medio de ese tiempo de oración, no, ya su tiempo ha llegado de esa persona, quiero llevarlo a casa, tiene que descansar. Entonces, si nosotros nos aferramos a que no, Dios lo tiene que sanar, Dios tiene que escuchar mi oración, Dios tiene que responder mi oración, lo único que podemos estar creando en nuestro corazón es un conflicto con el Señor, es un conflicto con Él, y muchas personas se han alejado de Dios porque han entendido que Dios no responde a su oración, que Dios no se interesa por su necesidad y que simplemente se hace de la vista gorda y que todo no le importa, ¿verdad? Dios es soberano, hay muchas cosas que no entendemos hoy. Hay muchas cosas que no vamos a entender en esta tierra. Nuestra mente es demasiado limitada para entender la grandeza de la mente del Señor. Su soberanía y su sabiduría están por sobre todas las cosas. Tal vez algún día, confío en que así sea, vamos a estar delante del Señor y vamos a poder tener esa libertad de preguntarle, Señor, ¿por qué no respondiste esta oración? El Señor de repente nos va a decir, sí la respondí, pero no de la manera en que tú quisiste que la responda, y nos muestra el panorama completo. Y con la mente de Cristo renovada, podremos tal vez entender lo que en este momento no podemos hacer, ¿verdad? ¿Amén? Esa es parte de la fe. Y de paso, otra realidad también es que el sufrimiento y el dolor, querramos o no, nos hace más dependientes del Señor. A veces Dios permite estas situaciones, y esto como un paréntesis. Vivimos de una manera individualista, egoísta, como que la oración o la consulta al Señor es lo último que hacemos ya cuando todas las cosas están mal. Y Dios lo que quiere es que desde el primer instante podamos aprender a depender y a confiar en Él. Y utiliza las situaciones de sufrimiento y de dolor para llevarnos a esa dependencia plena del Señor. Es algo que sucede, ¿verdad? En algún momento también lo hemos experimentado. Ahora, ¿por qué sufrimos? ¿Sí? ¿Por qué sufrimos? Vamos a ver aquí algunas situaciones de manera general. Dice, ¿no? Algunos niveles de sufrimiento son resultados de las decisiones no pecaminosas que se toman en el diario vivir. ¿Hay decisiones no pecaminosas que tomamos? Sí, hay cosas que no son pecado. A ver, por ejemplo, les voy a poner algo que puede sonar inclusive algo muy, muy trivial o muy tonto, pero me viene a la mente en este momento. El clima está cambiante, sí, todavía no se define si hay mucho frío o mucho calor. Entonces tu mamá te dice, eres joven, sobre todo esto nos ha pasado a los que hemos vivido solteros en casa un tiempo,
Abrígate, porque te vas a enfermar, te vas a resfriar. ¿Sí? Dicen, no, mamá, está haciendo calor. Lleva tu casaca por si acaso, lleva tu chompa. No, mamá, está haciendo demasiado calor y no llevas tu casaca y no llevas tu chompa. Y de pronto, como el clima está todavía cambiante, el sol se oculta y comienza a hacer bastante frío, bastante humedad. Pasan las horas, pasan los días, llegas a tu casa, te enfermaste. ¿Sí? De repente no fue una decisión pecaminosa, pero fue una decisión necia. No escuchar, no tomar las precauciones adecuadas y las consecuencias de esas decisiones te alcanzaron, ¿verdad? De repente vamos a algo más trascendental, ¿no? Y esto también a mí me ha pasado. Mi trabajo queda, por decir, en Chorrillos. Entonces, lo más lógico era que busque una vivienda cerca allí, ¿no? Para evitar los traslados grandes, ¿no? Pero me ganó el corazón y al final decidimos vivir en otro lugar, ¿sí? Pasaron muchas situaciones y al final tuve que regresar a otro extremo de la ciudad. Ahora tengo que estar haciendo tránsitos muy grandes para poder ir al trabajo, ocasionándome cansancio y un montón de situaciones que pudieron haberse evitado en algún momento. No fue una decisión sabia, tampoco fue una decisión pecaminosa, simplemente que las cosas que se van dando son consecuencias de las situaciones o decisiones que vamos tomando en la vida. Y si te pregunto por alguna situación particular, pues tú también me podrías dar ejemplos de lo que te está pasando en este momento. Entonces, hay situaciones que no son pecaminosas y que determinan pues sufrimiento para tu vida por consecuencia de las mismas, ¿ok? ¿Cuántas decisiones no pecaminosas has tomado hasta este momento y estás padeciendo sus consecuencias? Alguna de ellas, seguramente, ¿sí? Pero hay otras que sí tienen que ver directamente con nuestras decisiones, que tienen que ver con pecados cometidos y que estamos asumiendo las consecuencias de ellos, ¿no? Y me viene a la mente esto porque esto es algo que muchos jóvenes en su momento cierran sus oídos, sobre todo creyentes, y fijan sus ojos. Esto aplica para hombres y mujeres, ¿ah? Fijan sus ojos en una persona que no es creyente para comenzar, que no ama ni teme al Señor. Y se embarcan en una relación sentimental, se enamoran hasta el tuétano y no escuchan los consejos de su padre, de su madre, de sus amigos, de sus líderes, de sus pastores, se cierran en esta relación y se terminan casando, se terminan uniendo con esta persona. ¿Qué pasa al final? Dolor, llanto, sufrimiento. No solamente para ellos, porque incluso después tienen hijos, el sufrimiento los alcanza a sus generaciones. Dios es misericordioso porque muchas de estas parejas han terminado bien por la gracia de Dios, porque Dios intervino, ¿verdad? Y pudo rescatar a este matrimonio y pudo cambiar el corazón de las personas. Pero ¿quién te quita todo lo sufrido? ¿Quién te devuelve todas las lágrimas y el dolor que derramaste en su momento? Nadie. Dios mismo tampoco lo va a hacer. Dios te va a sanar, amén, por supuesto, Dios lo puede hacer. Pero ¿para qué nos vamos a embarcar en una decisión pecaminosa sabiendo que va a traer consecuencias terribles, nefastas para nuestra vida? Solamente para después al final decir no era necesario que pase por esta experiencia para aprender, cuando lo más sabio es poder aprender de las decisiones de otros y no buscar repetir los mismos ejemplos. Ninguno de nosotros es perfecto, todos nos hemos equivocado y de repente estamos padeciendo consecuencias de las decisiones que en la necedad, en la ignorancia o simplemente taponeamos nuestros oídos y no quisimos escuchar y estamos padeciendo esas cosas. Dios es misericordioso, amén. Dios tiene la capacidad y la posibilidad, todo el poder de cambiar una consecuencia en su misericordia, pero no nos expongamos al dolor, al sufrimiento, pudiendo evitarlo. De eso se trata. No nos expongamos al dolor o al sufrimiento cuando lo podemos evitar. Dios nos advierte y Él siempre pone delante de nosotros, dice, la bendición y la maldición. Él pone delante de nosotros la vida y la muerte. Y todavía nos dice lo que aparentemente es obvio, ¿no? Escoge la vida. Escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Parece que es algo obvio, ¿verdad? ¿Quién quiere escoger la muerte? Obviamente uno no quiere escoger lo malo, pero a veces lo hacemos. Y las consecuencias, y en ese sentido, como Dios es justo, las consecuencias de nuestro pecado siempre nos van a alcanzar.
las consecuencias de nuestras decisiones siempre nos van a alcanzar. Aquel que cree que puede vivir haciendo lo malo delante del Señor, porque nadie lo ve, porque nadie lo conoce, tenga la plena confianza de que en algún momento de su vida todas las cosas van a salir a la luz y va a tener que enfrentar la triste realidad. Por supuesto que Dios puede hacer algo maravilloso en medio de eso. Ejemplos tenemos en la vida diaria, pero en este momento recuerdo al rey David. Por 3 años, aparentemente todo estaba bien cuando él manda a matar a Urías, porque es lo que hizo. No lo mató él, pero mandó a matarlo prácticamente al dejarlo morir. Tomó a la mujer de Urías como esposa, un acto flagrante de adulterio. 3 años estuvo en esta situación. Era el rey, no pasaba absolutamente nada y tiene que venir el profeta Natán enviado por el Señor para descubrirle en su rostro lo que él estaba tratando de encubrir con su estilo de vida. Y saben lo que él hizo, este hombre de Dios tuvo esa capacidad de poder reconocer y arrepentirse. Y en lugar, porque él tenía todo el poder, cuando yo escuché esto me pareció muy hermoso, muy interesante de poder compartirlo. Usted sabe que los reyes tienen toda la capacidad de poder mandar a los escribas a decir, bórrame eso de los libros de historia. ¿Sí? Porque soy el rey. O sea, yo no quiero que esta vergüenza, que esta situación que mancha mi honor y mi nombre, esta locura que cometí, pues quede registrada en los libros de historia. Él tenía ese poder para poder hacerlo. Sin embargo, si usted lee el Salmo 51, tómese el tiempo de poder leerlo y sobre todo el encabezado. Al músico principal, Salmo de David, cuando fue entrevistado, fue intervenido, lo que usted quiere decirle por el profeta Natán, cuando él había adulterado con Betsabé, cuando se arrepintió delante del Señor y escribió esa canción, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él se arrepiente y él no borra el registro, sino que lo deja y es inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo para que tú y yo podamos aprender de su lección de vida y con sabiduría buscar evitar estas situaciones complicadas. El pecado nos alcanza. Las consecuencias de nuestras malas decisiones nos alcanzan. Si no cuidamos nuestro cuerpo, nuestro físico, ¿qué nos va a suceder? Claro. Hay cosas que no podemos evitar porque son situaciones externas, ¿verdad? Pero de lo que en nuestra medida esté la capacidad de evitar. Si yo sé, por ejemplo, que estoy propenso a, como les dije hace un momento, a la hemoglobina alta y no me cuido, puedo llegar a los 50, 60 y de repente tener una trombosis y partir antes de tiempo, ¿verdad? De repente tú tienes antecedentes de familiares con hipertensión, tú dices, no, bueno, yo estoy joven, todavía no pasa nada, pero sigues consumiendo mucha sal, sigues con una vida sedentaria, no haces ejercicio. Tarde o temprano la hipertensión se va a manifestar en tu vida y vas a tener que cambiar muchas cosas o de repente partir también antes de tiempo por un problema cardíaco, que Dios no quería que suceda de esa manera, pero va a suceder porque, hola, son consecuencias de nuestras decisiones. Y esas sí son consecuencias de nuestro pecado. Nuestro pecado nos alcanza y Dios no quiere que eso pueda suceder. Y en tercer lugar, sufrimos también por acciones malvadas de personas. Yo le doy gracias a Dios que no he experimentado eso en mi vida, pero sé de casos, he escuchado de situaciones que incluso hasta por herencias, por situaciones de ese tipo, entre hermanos son capaces de sacarse los ojos, de hacerse daño, de hacer muchas cosas que uno dice, wow, es tu sangre y no crees capaz de poder hacer a alguien algo así. Y muchas veces hay gente que hace mal, que obra el mal contra uno de manera alevosa, de manera ventajosa, solamente con la intención de dañarte, ¿no? De repente en el trabajo también. Y algo muy reciente, ¿no? ¿Cuántos han sabido de lo que ha pasado con el Interbank hace unos días? ¿Sí? A más de uno de repente nos ha afectado si hemos tenido o la cuenta del sueldo o algún pequeño ahorro, no sé. No es que se haya perdido el dinero, pero los datos han sido expuestos. Más de 3 millones de clientes, sus datos completos de esa base ha sido expuesta.
esa información ya no está segura. Tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu DNI, tu correo electrónico, número telefónico, toda esa información está divulgada en la dark web, en la internet oscura, como se le llama. Ese daño ya está hecho, es irreparable, ¿ok? Pero estuve viendo, hay una red social que se llama LinkedIn, que es como una red social de trabajo, donde tú publicas tu currículum vitae y las acciones de trabajo particularmente. Y había un joven, no me acuerdo el nombre exactamente, pero él publicó un manifiesto. Decía algo así, parafraseándolo. Yo, fulano de tal, con DNI tal, he sido sindicado en las últimas horas como una broma por mis compañeros de universidad como el responsable de lo que ha acontecido en el Banco Interbank. No quiero manifestar que yo no tengo absolutamente relación con el Banco Interbank, no le brindo absolutamente ningún servicio y hago este descargo porque definitivamente esto está afectando mi imagen profesional, ¿no? mi persona, etcétera, etcétera. Lógicamente, ¿no? Si tú eres un profesional de TI, de ciberseguridad, ¿quién te va a querer contratar si tú has sido el responsable, si por tu negligencia pasó esta situación? Y él lo muestra ahí, ¿no? Como que si hubiese sido una broma pesada de sus compañeros de universidad. Entonces, leyendo en los comentarios, dice la gente, qué bueno que hayas hecho el descargo, pero eso de ninguna manera puede ser considerado como una broma pesada. Es más, tú tienes la capacidad, y deberías hacerlo, de demandar a estas personas por haber afectado tu honra, por daños, por perjuicios, porque te están haciendo quedar mal como profesional. Ahora, uno puede pensar que eso es una pequeña broma. De ninguna manera, eso es una maldad lo que le hicieron a esta persona a nivel laboral. Entonces, cosas como estas, que uno no las busca, simplemente pueden venir a nuestra vida. Y es una tercera manera de cómo las circunstancias difíciles nos pueden afectar por la maldad de ciertas personas. Como les dije al comienzo, no importa, a veces son familia inclusive, son conocidos o no, pero son causas de sufrimiento en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que sufrimos? El apóstol Pablo lo grafica de una manera muy clara. Segunda de Corintios 4, del 7 al 9. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. El vaso de barro somos nosotros, ¿sí? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no. A ver, esto no me deja estar. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En este vaso de barro, en este depósito en el cual estamos todavía, nosotros vamos a seguir siendo atribulados. Otras palabras, vamos a seguir estando acosados por situaciones problemáticas. Vamos a pasar apuros, es decir, vamos a tener muchas, pero muchas preocupaciones, ¿verdad? Vamos a estar perseguidos. Ya hemos hablado de los distintos tipos de persecución que podríamos experimentar por diversidad de motivos y muchas veces vamos a estar derribados. Ahora, el hecho de estar derribados no significa que hayamos sido derrotados, ¿no? Imagínense una pelea de box, ¿sí? Te derriban y viene el árbitro a contarte, ¿verdad? Pero mientras que el conteo no haya terminado, la pelea no ha acabado, la persona puede levantarse si tiene las fuerzas o la capacidad de seguir y seguir luchando hasta el final. El enemigo nos quiere ver derrotados, el enemigo nos quiere ver atribulados, pero la respuesta ahí está, ¿no? Podemos estar atribulados o acosados por el problema, pero jamás estar desesperados por la situación. Definitivamente esto es imposible en las fuerzas propias, en nuestras propias fuerzas, en nuestra humanidad esto es imposible. Necesitamos del Señor para poder tener esta reacción que en la Escritura el apóstol Pablo nos está mostrando. Podemos estar atribulados o acosados por los problemas, pero jamás estar desesperados por esa situación. Los problemas, lo repito, van a estar ahí a nuestro alrededor. El tema está en que esos problemas no hagan que nosotros nos desesperemos, podamos tomar decisiones apresuradas por el agobio de estos mismos. Podemos estar en apuros, podemos tener muchas preocupaciones, pero jamás derrotados. Si estamos perseguidos, nunca vamos a estar solos ni abandonados. Amén. Que el Señor está con nosotros. Y como les dije hace un momento, si estamos derribados porque el golpe ha sido muy duro en la vida, no estamos acabados.
No estamos acabados porque mientras tengamos vida, el Señor tiene un propósito para nosotros. Amén. Mientras tengamos vida, la pelea no ha terminado. El Señor quiere que nos levantemos a seguir dando la batalla porque todavía tiene mucho que hacer con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Porque claro, si terminásemos el mensaje en esta parte, pues como que todo hubiese sido un poco desesperanzador, ¿no? Ya está el diagnóstico, que Señor se va a morir. ¿Qué puedo hacer al respecto? No puedes hacer absolutamente nada. No, sí hay una solución, sí hay algo que podemos hacer, ¿verdad? Y definitivamente la oración como fuente de fortaleza. Nosotros sabemos que el orar es poder abrir el corazón, derramar nuestro corazón delante del Señor. Y no tiene nada de malo, mi hermano, porque somos seres humanos. O sea, aquí no vamos a, desde este púlpito, de esta enseñanza, jamás vamos a decir reprime tus sentimientos, reprime tus emociones. El cristiano no puede estar triste, el cristiano no puede estar abatido, el cristiano no puede sentirse mal en ninguna etapa de su vida. Eso es mentira. Somos de carne y hueso, tenemos emociones. Dios nos ha hecho cuerpo, alma y espíritu. En nuestra alma, que a veces es un hervidero de emociones por las circunstancias que podamos estar experimentando, tenemos que también permitirnos experimentar eso. Por supuesto, el Espíritu Santo va a ir interviniendo, pero no podemos reprimir nuestras emociones. Las personas que reprimen sus emociones muchas veces terminan desbordadas. Pueden aparentar que todo está bien, pero si no terminan en el hospital, muchas veces terminan quitándose la vida. Usted sabe que hay pastores, y esto es triste cuando uno se entera, porque hay pastores que se han suicidado. Uno dice, pero ¿cómo un ministro del Señor, un líder de una iglesia puede tomar una decisión pero tan difícil? Pues las toman, porque a veces se tiene la mala, vamos a decir así, la mala impresión de que un líder, un pastor, un ministro del Señor no puede mostrarse de manera transparente y confiarle sus necesidades o su situación a alguien porque va a aparentar debilidad. ¿Por vergüenza o porque va a aparentar debilidad? Porque va a aparentar, bueno, si él que está ahí predicando, que está sirviendo, está pasando por esa situación tan difícil, yo peor seré yo que estoy simplemente viniendo domingo a domingo y no puedo enfrentar esta situación. Todos somos seres humanos y no tiene nada de malo, y con esto quiero dejarle una tarea. No tiene nada de malo que en algún momento, si usted tiene la confianza con su líder de hogar, con su líder de ministerio, con su pastor, de poder mirarle a los ojos y con mucho amor y cariño preguntarle cómo está, pero no ese cómo está de tradición, de que a veces por costumbre simplemente lo hacemos. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sino realmente preocuparte por cómo está su corazón, por cómo está su alma, porque así como tú tienes cargas y situaciones complicadas, tus líderes, tus pastores que te sirven a diario, también las tienen, también enfrentan problemas y necesitan a veces poder conversar con alguien o simplemente decir estoy orando por ti, pero que sea algo real, verdadero, que realmente te estás interesando en su vida. Y quién sabe si el Señor te revela algo en ese tiempo de oración y te permite orar por algo de manera específica por esta persona que estoy seguro que te ama y por supuesto tú quieres mostrarle ese amor. Ahora es importante esto porque a veces también hemos pensado que es la oración como que tuerce el brazo de Dios, y mientras más intensos somos en nuestra oración o más repetitivos somos en nuestro pedido, es como que Dios va a cambiar su voluntad, va a torcerla a mi favor y va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Como cuando tenemos hijos pequeños. ¿Cuántos hemos tenido nuestros hijos pequeños que papá, quiero esto, mamá, dame lo otro, ¿no? Que están ahí insistiendo, insistiendo, y al final tú como que tanto te insiste, ya toma. Y le das. ¿Nos ha pasado eso o no? Claro. Tanto es la insistencia, por supuesto no es algo malo que está pidiendo, pero tanto es la insistencia, que ya dice, toma para que ya no me sigas insistiendo. No, Dios no es así. No es que mi oración o mi pedido, mi clamor va a torcer la mano de Dios, no tengamos esa impresión. Lo que hace más bien cuando nosotros oramos por algo y lo hacemos de manera continua, es que el Señor termina alineando nuestro corazón y nuestra voluntad con la suya. Cuando nosotros oramos y lo hacemos de una manera constante por alguna situación que está pasándonos en la vida, alguna situación difícil,
lo que termina haciendo el Señor a través de su Espíritu es alineando nuestro corazón y nuestra voluntad a su corazón y a su voluntad. No vamos a cambiar la voluntad del Señor jamás. Dios es soberano, Él tiene una voluntad perfecta. Que nosotros tomemos decisiones por nuestra cuenta, esa es otra historia, pero la voluntad del Señor para con nosotros es una. Y más bien es nuestro corazón el que se termina alineando con el Señor y nos ayuda a ver la realidad con otros ojos. Nos ayuda a ver la realidad de una manera diferente para, como las águilas, elevar vuelo y desde las alturas, como Él ve las cosas, poder comenzar nosotros a ver nuestra situación y planear muchas veces. O simplemente ir a descansar para renovar el pico y las plumas, como lo hace el águila. ¿Esa historia usted la conoce? Lo que pasa con el águila cuando se va a lo más alto, cuando está cansada, cuando ha llegado un momento difícil en su vida y cómo se renueva y continúa con la etapa final de su vida, pues así también pasa con nosotros. Cuando realmente ponemos nuestra esperanza en Dios, cuando comenzamos a confiar en Él. Como decía el salmista en el Salmo 18, que en angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz de su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos y produce en nosotros adoración. Porque ese clamor genuino produce en nosotros adoración. Y yo le invito a que en algún momento de nuestra desesperación, de nuestro clamor, de nuestro llanto, podamos nosotros también adorar al Señor y en medio de la adoración expresarle lo que está en nuestro corazón. No tiene nada de pecaminoso, no tiene nada de malo. No es que está haciendo algo que te está centrando en ti como persona, no, somos seres humanos y Dios nos ama de manera integral. Podemos volcar nuestro corazón en adoración y decirle al Señor cómo nos sentimos y sentir que Él nos ministra, nos renueva, nos restaura, nos da nuevas fuerzas para seguir. Amén. A pesar de que el Señor en algún momento pueda decirnos, como se lo dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Porque puede ser que estás orando por algo y el Señor te responde y te dice, no me pidas más por esto porque no voy a hacer nada al respecto. Eso es lo que le dijo al apóstol Pablo. Algunos asumen que era un tema de una enfermedad, incluso algunos teólogos dicen que era como que tenía una enfermedad en la vista, ¿no? El apóstol Pablo por la que oraba. Pero probablemente era alguna debilidad que él estaba enfrentando y que le estaba pidiendo al Señor, Señor, quítame esta debilidad. En Romanos entre el 6 y el 8, Romanos 7 creo que era, él habla un poco acerca de que lo que yo no quiero hacer, eso hago. En lo que yo no quiero pensar, en eso pienso. Y tengo una batalla constante entre mi carne, lo que dice mi carne y lo que dice mi espíritu. O sea, realmente lo que él está diciendo aquí es que tengo una debilidad, tengo algo que no quiero, que no quisiera tener. Quisiera que la cortes por completo de mí, pero el Señor dice, bástate mi gracia, porque es en medio de esa debilidad que tú y yo podemos reconocer que necesitamos depender completamente del Señor. ¿Te imaginas que tú y yo fuéramos perfectos en todas las áreas de nuestra vida? ¿Qué necesidad de depender del Señor tendríamos? Porque somos perfectos, ¿verdad? ¿Cuántos perfectos hay aquí? Todavía no somos perfectos, estamos en el proceso de perfección. Estamos en el proceso. Y justamente esa debilidad, ese reconocimiento, ese autoexamen que nosotros podemos tener de aquello en lo que somos flacos, en lo que somos débiles, nos hace entender que necesitamos de Dios cada día. Y nos hace tener compasión, escuche bien esto, por aquellos que todavía están luchando con alguna situación, porque es fácil mirar desde mi realidad en lo que soy fuerte, aquella persona que todavía está batallando con alguna situación particular en su vida y nos volvemos religiosos y nos volvemos a señalar y a juzgar la situación de otro creyente, de otro hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no la estamos pasando. Pero si ese hermano supiera de lo que yo estoy padeciendo, la debilidad que estoy teniendo, de repente la situación sería al revés. Por eso nos necesitamos unos a otros. Por eso es que somos una familia de la fe. Porque en lo que tú eres fuerte y yo no, pues ayúdame, ¿no? Que yo en lo que sí soy fuerte y tú no, estoy aquí para poder ayudarte y vamos caminando juntos hacia la gloria que nos espera a todos por la eternidad. ¿Me estás siguiendo? Amén. Entonces, no, tenemos que tener esa capacidad de compadecernos y de ponernos en el lugar de la otra persona, porque eso es lo que Dios nos ha llamado en este mundo. Y de esa manera también, como paréntesis, vamos a poder mirar a compasión a aquel que no conoce al Señor. Porque hoy tú y yo le conocemos. Hoy tú y yo estamos en ese proceso, pero un día estábamos allí. Un día estábamos en el fango, un día estábamos en el lodo, un día estábamos en la necedad, un día estábamos en la ceguera espiritual.
porque no conocíamos y la luz no nos había alumbrado como a ti y a mí lo ha hecho en ese momento el Señor. Amén. Entonces, el Señor cambia nuestro corazón cuando nosotros entramos a su presencia. Compartir nuestra situación, y este es algo también muy importante porque todos pasamos situaciones complicadas y muchas veces nos gana la vergüenza. No, y sobre todo los que están sirviendo, ojo con esto, sobre todo los que estamos sirviendo, no, pero si yo estoy sirviendo, yo soy el líder, yo soy el pastor, yo soy el ministro, yo soy el líder de hogar. ¿Qué van a decir los hermanos si se enteran que estoy en medio de esta lucha, no? ¿Qué van a decir mis hermanos si que estoy padeciendo este problema? Y esa es arma de Satanás, la vergüenza y el orgullo, porque también es orgullo escondido, para que sigas en esa situación, para que tropieces, para que te caigas y para que el pecado se enseñoree de tu vida y para que te sea difícil salir. Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón y contamos de lo que estamos padeciendo a otros en confianza, por supuesto, alguien que nos puede ayudar. No te estoy diciendo que abras tu corazón con cualquier persona que lo único que va a hacer es animarte a seguir en la misma situación, no. Alguien que realmente te puede ayudar y que sabes que no te va a juzgar, sobre todo eso. Por eso tenemos que tener mucha capacidad de poder escuchar a otro sin prejuicio, sin necesariamente sacarle la Biblia directamente cuando nos está hablando de algo, sino primero atender, escuchar y después dar el consejo o simplemente orar por la persona cuando entendemos que no podemos hacer absolutamente nada sino dejarlo en las manos del Señor. Amén. Tenemos que aprender a compartir nuestra carga porque si no lo hacemos va a llegar el momento, y estoy seguro de eso, que no vamos a poder más con la situación de nuestro ser y vamos a colapsar. Si no se manifiesta en una situación física de estrés extremo, incluso hasta la vida nos puede costar por alguna decisión apurada, loca, equivocada que podamos tomar. Tenemos que aprender a confiar en otros. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que el mismo Señor Jesús nos dio el ejemplo. No estoy hablando de algo de una opinión particular, ni de algo de un tema psicológico que por ahí aprendimos. No, el Señor Jesús nos dio el ejemplo. Usted sabe, cuando Él estaba enfrentando las últimas horas de vida, les dijo a sus discípulos más cercanos: por favor, acompáñenme a orar. Quiero estar con mis amigos más íntimos, más cercanos, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Siento una angustia que me está matando. El Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en medio de su humanidad, porque es 100% hombre también, Él pidió ayuda y manifestó lo que había en su corazón a sus discípulos más cercanos para que puedan estar cerca de Él. Esas lágrimas de sangre que hace referencia en los evangelios son los vasos sanguíneos que se rompieron de su frente o de su rostro por la tensión y la presión que Él estaba sufriendo mientras que estaba orando en Getsemaní. Porque se sentía así, angustiado hasta la muerte. Experimentó el abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Experimentó el abandono porque ante el Señor se hizo pecado, dice la Escritura. Cargó con el pecado de la humanidad y Dios en su santidad no podía estar delante del pecado. Ese abandono que nunca había experimentado, esa rotura de relación con el Padre, era porque Él estaba cargando en ese momento en la cruz todo el pecado de la humanidad. Experimentó la soledad, experimentó el abandono, experimentó la angustia que lleva a la muerte. Entonces, ¿vale la pena, por orgullo, por vergüenza, quedarnos en la situación en la que estamos? ¿Vale la pena realmente dejarnos morir por alguna situación que estemos padeciendo y no pedir ayuda cuando sabemos que no podemos más con lo que estamos padeciendo? No vale la pena. No vale la pena de ninguna manera. Porque ese compartir, mi hermano, la situación, en primer lugar, nos hace confiar en el Señor. Y en segundo, también nos tiene que hacer recordar con gratitud acerca de las cosas buenas y maravillosas que Dios hace por nosotros cada día. Porque cuando aprendemos a ser agradecidos con el Señor en las cosas pequeñas inclusive, no solamente las cosas grandes o situaciones tan visibles, por así decirlo, que sucedan, cuando somos agradecidos con Dios y con las personas por los detalles, por las pequeñas cosas que nos entregan con todo el corazón, con todo su amor, vamos a aprender a sobrellevar las situaciones difíciles. Porque aún en lo más pequeño vamos a aprender a ver la mano del Señor obrando en nuestra vida. Lo peor que puede suceder en nuestro corazón, lo peor que podemos tener es la ingratitud.
No seamos ingratos, seamos agradecidos con Dios, aún en las pequeñas cosas, darle gracias porque Él pone personas a nuestro alrededor que nos aman, que nos muestran cuánto valemos para ellas, el hecho de estar con vida hoy y de tantas otras cosas que podríamos hablar, que nos permitan ver la bondad del Señor y nos ayuden a confiar en Él, aun que no entendamos las razones del dolor, del sufrimiento o de las situaciones que estamos padeciendo. Amén. Y para terminar, mis hermanos, promesa del Señor para nuestra vida. Isaías 46, verso 4, dice: aún en la vejez, cuando ya peinen canas, ya me están saliendo algunas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. ¿Ven? Aún cuando peinemos canas, aún cuando nuestra vejez, nuestra vida esté avanzada, en todo momento, el Señor, que va a seguir siendo el mismo, nos va a sostener, nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a librar en todo momento. Amén. ¿Podemos descansar en las promesas del Señor? Claro que sí. Yo le invito a que pueda inclinar su rostro ahí donde está. Bendito Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. Te damos toda la gloria a ti, que eres nuestro Rey. Y sabemos, Señor, que mientras que estemos en este cuerpo, en este mundo, no vamos a poder evitar las situaciones difíciles como consecuencia del pecado original, como consecuencia de nuestras decisiones también. No vamos a poder evitar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la pérdida. Pero a la luz de tu palabra y de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, sabemos, Señor, que nunca vamos a estar solos. Que tú has prometido estar con nosotros. Y que como hijos tuyos nos has diseñado para que podamos vivir en familia, en comunidad, como iglesia. No como seres individuales, no como alguien que puede torear y batallar con sus luchas de manera individual, sino, Señor, con esa capacidad de poder establecer relaciones, de abrir el corazón, de generar vínculos de confianza, porque eso genera dependencia de ti y nos hace ver nuestra realidad y la necesidad que tenemos cada día más y más de ti. Te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos a ti. Y en esta hora te pedimos perdón si es que el orgullo y la vergüenza se han apoderado de nuestro ser para seguir viviendo de la manera en la que estamos, aún cargando nuestra mochila llena de dificultades, de problemas, de cosas que inclusive no podemos solucionar por temor o vergüenza. No somos capaces de buscar ayuda. Venimos en primer lugar a tu presencia, porque tú has prometido que tu yugo es fácil y tu carga es ligera, que podemos venir a ti todos los que estamos cargados, cansados, trabajados, porque tú nos haces descansar. Venimos a pedir tu descanso, venimos a pedir tu socorro, venimos a pedir tu ayuda, venimos a recordarnos a nosotros mismos hoy que necesitamos depender completamente de ti. Que podamos ser agradecidos, Señor. De nuestra vida desechamos la ingratitud de nuestro corazón, de nuestros labios. Queremos desechar la queja y aún en medio del clamor de lo que podamos sentir o pensar en este momento, queremos recordarle a nuestra alma que tú eres nuestro Dios y que aún en la vejez, aún en la situación más difícil de nuestra vida, tú has prometido sostenernos, ayudarnos, porque nunca nos vas a dejar, siempre nos vas a sostener, vas a estar siempre con nosotros. Te ruego, Señor, por todo aquel que está enfermo en el nombre de Jesús, para que en tu misericordia y si tú así lo deseas en tu voluntad, esas enfermedades se vayan. Cualquier padecimiento crónico, Señor, cáncer, diabetes, hipertensión,
problemas visuales, Señor, cataratas, glaucomas, cosas que para el tratamiento médico es imposible de solucionar. Tú tienes todo el poder, porque para ti no hay nada imposible. Confiamos en tu poder, pero que sea hecha por sobre todas las cosas tu voluntad en la vida de tus hijos. Por aquellos que están padeciendo el duelo por la pérdida de un ser amado, Señor, y aún no encuentran consuelo, para que encuentren consuelo en ti, consuelo permanente, de que a pesar de la pérdida de su ser querido, ellos puedan saber que en ti están completos, que sus lágrimas todas las has contado tú y que su corazón de cada hijo tuyo está en tus manos. Oramos, Señor, por José, por este tumor en el estómago. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos por la sanidad de tu hijo, para que tú, conforme a tu misericordia, puedas deshacer este tumor en el nombre de Cristo. Por nuestro hermano José Arone también, por la operación de su hernia, Señor, para que todo salga bien en el nombre de Jesús. Por Victoria, Padre, para que su riñón sea sanado, Señor, de todo cálculo, insuficiencia renal, Padre, en el nombre de Cristo. Confiamos en ti, Señor, por Caetana y por Tiago, por que están enfermos de los bronquios, y por la salud de Vilma en sus tobillos, Padre. Toda la gloria sea a ti, confiamos en tu poder. Y gracias, Señor, gracias porque has librado a José de un accidente cerebrovascular. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, tú eres glorioso, para ti no hay nada imposible. Te rogamos por la recuperación total de su vida. Gracias, Padre. Te damos la gloria a ti, confiando en tu amor y en tu poder.